¿Te suena conocida la prueba del espejo? Se trata de un examen científico, el cual es aplicado única y exclusivamente en animales. Por supuesto, su principal objetivo es descubrir lo que hacen las criaturas vivientes al verse en una superficie reflectante. En este video te mostraré cómo reaccionan algunos animales frente a sus reflejos, para que te quedes sin palabras al ver los comportamientos que muestran estos seres vivos. Para llevar a cabo la prueba del espejo, algunos científicos decidieron poner una gran superficie reflectante en el medio de una selva africana. Luego de dejarla allí, no tuvieron que esperar demasiado para la aparición del primer animal. Se trató de un guepardo, el cual tardó pocos segundos en observar aquel espejo. En el momento en el que notó su reflejo, el felino en cuestión se asustó y adaptó una posición bípeda. Dicha postura mostraba que el animal estaba dispuesto a defenderse de la supuesta amenaza que tenía enfrente. Luego de atacar el espejo un par de veces, el guepardo volvió a ponerse en cuatro patas. En ese instante se dio cuenta de que en realidad se estaba observando a sí mismo. Cuando notó eso, su conducta cambió considerablemente. Dejó de lado el semblante agresivo y adoptó una posición más calmada. Y eso no es todo, ya que también empezó a frotar su cabeza contra uno de los lados del espejo. El que estuviera tan a gusto con su reflejo sorprendió bastante a los científicos. La razón es porque la mayoría de los animales siguen alerta incluso cuando se trata de su propia proyección. Otro animal que fue sometido a la prueba del espejo es el delfín. Mucho se habla de la inteligencia de estas criaturas acuáticas, sin embargo, la misma fue puesta a prueba en este examen científico. Después de instalar un espejo en un estanque, los expertos esperaron a ver la reacción de estos cetáceos. En primera instancia, pudieron darse cuenta de que los delfines habían sido capaces de reconocer su propio reflejo. Las cosas no finalizan ahí, ya que inmediatamente después de saber que se estaban viendo a sí mismos, aquellos seres comenzaron a hacer diferentes acciones frente al espejo. Entre las mismas se pudo ver que los cetáceos abrían la boca, emitían sonidos y hasta observaban varias partes de su cuerpo. Todos estos gestos de autorreferencialidad permitieron que los científicos descubrieran un comportamiento más juguetón en los delfines. Además, se reveló que aquellos animales disfrutan de verse a sí mismos. Dentro de la familia de los primates, una de las especies más destacadas es la que incluye a los gorilas. Estos animales se caracterizan por tener comportamientos muy variados. Teniendo en cuenta eso, algunos científicos decidieron ponerlos a prueba. Para eso, instalaron un enorme espejo en una selva de África. Luego de dejarlo allí, pudieron ver que un gorila se estaba acercando al objeto. Al encontrarse con el mismo y ver su propio reflejo, se pudo ver una reacción curiosa. El simio en cuestión se sentó frente al espejo y empezó a hacer muecas con la cara. Luego de un tiempo, perdió el interés y se tumbó frente al objeto. La cosa no termina allí, pues cuando este gorila se fue, llegó un macho de lomo plateado. La reacción de este individuo fue completamente distinta a la del primate anterior. Apenas vio su reflejo, arremetió violentamente contra él. Si hay un animal que se parece a nosotros más que ningún otro, ese sería el chimpancé. El motivo es porque su genoma es idéntico al nuestro en un 98%. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo crees que reaccionarían al ver su propio reflejo? Para responder a esa pregunta, deberemos ir a las profundidades de la jungla de África Central. Allí fue colocado un gran espejo. En un momento determinado, un chimpancé hembra y su cría se toparon con la superficie reflectante. Al principio, ambos quedaron confundidos. Sin embargo, la hembra se dio cuenta de que estaba mirando su propio reflejo unos minutos después. La cosa no acaba allí, pues al cabo de un tiempo llegaron más chimpancés, los cuales se sentaron a apreciar el espejo. Después de que varios de ellos perdieran el interés, la cría decidió acercarse al objeto. Aquí viene lo más sorprendente, ya que la misma no pudo reconocer su reflejo. En lugar de eso, se lo vio actuando asustado. Si de animales inteligentes hablamos, no podemos dejar a los elefantes fuera de la conversación. Gracias a su nivel de intelecto, estos animales son capaces de encontrar soluciones a diferentes situaciones. Para poner a prueba esto, los científicos decidieron colocar un espejo en un zoológico. Luego de un tiempo, un elefante se acercó a él. Al observar su reflejo, se sintió un poco confundido. Debido a esto, caminó hasta la parte trasera del espejo, pues parecía tener ciertas sospechas sobre lo que estaba viendo. Luego volvió sobre sus pasos y tocó la superficie reflectante con su trompa. Esto lo hizo darse cuenta de que tenía un espejo frente a él. Una vez que lo notó, comenzó a hacer todo tipo de muecas frente al mismo. La prueba fue repetida en otros ejemplares de elefante, y en todas ellas, estos animales terminaban por reconocer su propio reflejo.
Hasta no hace mucho tiempo, no se sabía con certeza cómo eran las reacciones de las aves al ver sus propios reflejos. Para acabar con esa incertidumbre, un grupo de biólogos decidió hacer un experimento. Para eso, tomaron una urraca y le colocaron un adhesivo en una de sus patas. En ese momento, el ave no era consciente de lo que tenía en su extremidad. Sin embargo, todo cambió cuando fue colocada frente a un espejo. Allí, la urraca pudo ver con claridad el adhesivo de su pata. Y no solo eso, pues después de ubicarlo trató de hacer todo lo posible por quitárselo. Después de este experimento, los biólogos sacaron varias conclusiones. Para empezar, confirmaron que las urracas eran perfectamente capaces de reconocer su reflejo. También descubrieron que podían reaccionar de formas inesperadas al verse a sí mismas. Además, esta prueba les permitió a los científicos saber que la urraca era un pájaro con una inteligencia demasiado grande. Es muy posible que tengas un perro en tu casa. Si es así, sabrás que el mismo puede comportarse de diferentes maneras. Sin embargo, ¿te has detenido a pensar en lo que hace cuando se mira al espejo? Por lo general, cuando un perro se encuentra con su reflejo, muestra signos de sorpresa. A continuación, su comportamiento cambia y se pone a jugar con él. Esto ha hecho pensar a los científicos que los canes domésticos no son capaces de reconocerse a sí mismos cuando se ven en una superficie reflectante. Para explicar más a detalle la situación, el biólogo Mark Bikoff dice que todo se debe a que los perros se basan principalmente en su sentido del olfato para percibir lo que pasa en su entorno. Como dato curioso, algunos estudios demostraron que los canes domésticos sí son capaces de reconocer personas, objetos y hasta alimentos a través de los espejos. Hace relativamente poco tiempo, el fotógrafo de animales David Edgar decidió hacerle una prueba a un león marino. Luego de sumergirse en el agua, esperó que su esposa Alice hiciera lo mismo. Luego, ambos aguardaron a la aparición del animal en cuestión. Una vez que este llegó, agarraron un pequeño espejo que previamente habían colocado en el fondo marino. Luego de eso, el animal se colocó frente al objeto y observó su reflejo por unos segundos. Al mismo tiempo, Edgar captó la secuencia con su cámara. Lo que más sorprendió a la pareja fue que el animal acuático se quedó petrificado luego de verse en el espejo. Al notar eso, David pensó que la criatura no había podido reconocer su propio reflejo. Aún así, dijo que la misma parecía haber quedado intrigada por el brillo y la forma del espejo. Finalmente, cuando Alice se llevó el objeto, el león marino entró nuevamente en razón y se alejó de ellos para meterse en el interior del mar. Después de haber visto las reacciones que tienen los animales cuando ven su reflejo en un espejo, ¿podrías decir cuál fue la que más te impresionó de todas? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.